Luego tendremos al economista Martín Tetaz, y así vamos a estar invitando a alguna de las personalidades. En este caso, está con nosotros, ¿está escuchando? Romero Félix. Ahí está. Bueno, hoy tenemos la enorme gratitud de tener a José Romero Félix, que, bueno, es casi parte de nuestra vida democrática, porque él ha participado de la actividad política desde que tenía 18 años en el Partido Autonomista de Corrientes, el cual seguramente nos va a estar comentando. Fue gobernador con la recuperación de la democracia, fue gobernador de esa provincia, fue senador, a los 35 años fue embajador de Costa Rica, ha sido precandidato a presidente, es decir, tiene una vida que realmente tiene mucho para compartir con nosotros. Así que sin más presentación, nos gustaría, querido José Romero Félix, que bueno, nos cuente su vida política, y nosotros nos encontramos acá en general para hablar sobre Estado, sobre democracia y sobre, bueno, cómo fue recuperándose la democracia y cómo se fue consolidando a través del tiempo. Así que bueno, todo suyo, todo el público suyo. No se escucha. No se escucha. ¿Hay que conectar el sonido? Sí. No se escucha, ¿eh? Dice que está el sonido al máximo, pero no sale, Gustavo. No se escucha. Gustavo, Sí. ¿me escuchás? Yo sí, perfecto. No, dice que está el sonido muy bajo y no sale. No sé, ¿no estará muteado él? No, para nada. Ahora parece que se estuviera conectando su sonido. Ahora está muteado él. Ah. Ahí lo llamo a ver. Está muteado, está muteado. A ver. Ahí lo escucho. Bien, Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias entonces por su participación, es todo suyo. Poquito más alto puede ser. A usted se lo escucha perfecto. Bueno, ahí lo escuché bien. Con gran gusto, yo acepto, agradezco mucho la invitación. Pido disculpas por esos problemas que se plantearon al final, pero estoy a disposición de ustedes. Bueno, la idea, doctor, es, nosotros nos encontramos todos los miércoles acá con el objeto de pensar el Estado
después de toda la experiencia que usted tuvo, desde la recuperación de la democracia del 83, como usted como gobernador. Doctor, yo lo escucho bajo a usted. Escuché que se encuentran todos los miércoles para Sí, tratar el tema de la teoría del Estado. por eso, queremos escucharlo a usted. Queremos escucharlo a usted. Dígame concretamente sobre qué temas quiere que... Queremos que nos cuente sobre su vida política, desde la recuperación de la democracia, usted como gobernador, y por toda la experiencia política que ha tenido y la consolidación de la democracia, y que nos cuente también sobre su partido, porque acá hay muchos jóvenes que no conocen a su partido también. Así es. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecerle esta oportunidad de que me permita dialogar con ustedes y que la juventud conozca todas las cuestiones que se vinieron planteando. El partido, o mi partido, partido al que pertenezco y presido, es el más antiguo de la Argentina, 1872. En él participó en su momento hasta don Leandro, que después pasó al radicalismo. Después, por muchos años, el partido dejó de participar a nivel nacional y circunscribió su accionar a Corrientes, fundamentalmente, donde hubo un hombre que presidió por muchos años el autonomismo de Corrientes, que fue senador 32 años, que fue gobernador, que fue el doctor Vidal, Juan Ramón Vidal, que perteneció a la generación del siglo XVIII. Cuando volvemos a la democracia en 1983, en mi partido existían dos sectores internos. Unos meses antes de la elección, llegamos a una coincidencia total y allí yo aprendí a que el diálogo es sin duda alguna un factor fundamental para el entendimiento de las personas, para que logremos trabajar en conjunto. Es decir, no digo la unanimidad, pero sí en puntos fundamentales. Es así que llegamos a un acuerdo, firmamos un compromiso. Teníamos del año 39 al 83, no había un gobernador de mi partido. Llegamos a un pacto con el Partido Liberal de Corrientes y con un sistema que el que triunfaba llevaba el gobernador porque era por colegio electoral y el que perdía la vicegobernación. Entonces, veníamos de derrota en derrota del 39 al 83. Votaron 360.000 personas y el Partido Autonomista triunfó en las elecciones con la fórmula Romero Félix García Enciso, que era liberal, y sacó 100.000 votos, 71 el justicialismo, 62 más o menos el radicalismo, que respondía al doctor Alfonsín, y el Partido Liberal, que era el que había hecho el acuerdo con nosotros, sacó 50.000 votos. Es decir que ahí me tocó asumir la gobernación y la vicegobernación al señor García Enciso. Gobernamos desde el 83 al 87. Había que comenzar de nuevo, tanto en los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque veíamos el proceso
militar, y la verdad es que el espíritu que primó en aquel momento fue el de convocar a las personas más capaces de cualquier partido que fuere. Hubo gente que integró el gabinete, incluso profesores míos, como el secretario general de la Gobernación, que era mi profesor de Derecho Administrativo cuando yo estudiaba Derecho. Había gente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Y entonces se elegían en el 83 solamente 2 senadores, hasta la reforma del 94, en donde se amplió a 3 senadores. Nosotros consideramos que era importante, porque yo había sido diputado a los 24 años, y a los 25 fui presidente de la Cámara cuando vino el golpe contra el doctor Arturo Illia. Y desde entonces, a los pocos días falleció mi padre, que tenía 52 años. Tuve que hacerme cargo del diario, de las cosas que mi padre administraba. Y entonces venía bastante a Buenos Aires a hacer una serie de gestiones, etc. Y nunca dejé de ir a verlo, a visitarlo, a mi comprovinciano y gran estadista argentino, para mí el mejor de los que he visto, el doctor Arturo Frondizi. Y entonces dije, se da la casualidad que nos toca a nosotros la designación de los senadores, que era por asamblea legislativa. Entonces vengo a la calle Beruti, un día en horas de la mañana, estaba la señora de Frondizi y la profesora Menotti, y le ofrezco el cargo de senador por Corrientes, senador nacional por Corrientes, al gran estadista doctor Frondizi, que me dijo, mire, yo le digo una cosa, le pido disculpas, pero he resuelto no asumir más ninguna función. Y al renglón seguido me agregó que 3 días antes, el doctor Raúl Alfonsín, ya electo presidente de la Nación, sin que nos hayamos hecho cargo todavía, le ofreció que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo, y le respondió lo mismo. Una vez que asumimos el gobierno, nos dedicamos a imprimirle un ritmo muy vertiginoso a la tarea a realizar con hombres de los distintos partidos. En síntesis, en los 4 años logramos cuestiones fundamentales. Por ejemplo, el Instituto de Vivienda que presidía un hombre del Movimiento de Integración y Desarrollo, el ingeniero Méndez. Construimos 20.000 viviendas. Con respecto a la universidad y al gobierno, llegamos a un acuerdo con el que fuera rector, que había sido el candidato radical en las elecciones, de hacer institutos agropecuarios en distintos lugares de la provincia, del interior de la provincia. Y otras cosas como más de 100 y pico escuelas. Llegamos también a hacer la obra más importante para mí de nuestra gestión, además de otros medios con respecto a la salud, como el Hospital Zonal de Goya, el instituto, el más importante para mí, el que más aprecio, porque fue de un enorme esfuerzo. En Corrientes, hasta ese momento, lo único que podías hacer en materia cardiológica era electrocardiograma de esfuerzo. Me vienen a ver 3 médicos
yo conocía a los tres. Uno fue compañero mío en la primaria y en la secundaria. El mejor promedio, dicho sea de paso, doctor González. Y yo los escucho, no teníamos dinero, pido 3 días para contestar y a los 3 días digo, si acá una persona tiene un infarto, o muere acá, o muere en el avión sanitario, o muere en cualquier momento. Entonces, después del análisis, decidí recurrir a ingresos brutos y armamos un equipo avanzando y construyendo el Instituto Cardiológico, que es como una sociedad de economía mixta, lo público y lo privado, pero depende del Ministerio de Salud Pública. Ningún gobierno después trabó la acción de este instituto, administrado por una fundación que lo manejó magníficamente, con la mejor tecnología que se pueda pretender hasta este momento, la más moderna. Incluso los que no tienen recursos o prepagas, ellos no pagan absolutamente nada. Lo que tienen, por supuesto, lo tienen que hacer. Hoy está considerado como uno de los institutos más importantes del país. Instituto Cardiológico de Corrientes, la fundación es Funcacor, que empezaron ella, mi señora, la señora de Gobernador Tirallini, mucha gente, a trabajar intensamente en la fundación. Es decir que no solamente hicimos esto que digo, y nos faltó mucho por hacer, por cierto, pero también nos plantamos cuando veíamos la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos debido a la falta de coparticipación federal. Debo reconocer acá, y ustedes se acordarán del plan austral de la elección de medio término del 85, Gana parecía que iba a andar bien cuando el doctor Alfonsín, que con nosotros cumplió totalmente su palabra, lo cambia a Grispum por Zurruil y al doctor Berzaina por el doctor Brothers. Vamos a elecciones en el 85, gana el radicalismo en todas partes, menos al doctor Menem en La Rioja y a nosotros en Corrientes. Yo el otro día ya estaba pidiendo, por supuesto, si no me ahogaba, a las 9 de la mañana en Hacienda, hablando con mi amigo, el doctor Brothers, que se puso bastante duro. Entonces me fui y me llamó y volví. Y le digo, mira Mario, la actitud que voy a asumir, porque no puedo cumplir los compromisos, es renunciar a la gobernación, porque creo que he sido sumamente prudente y medido en esta decisión. Bueno, a veces me dice, pero no puedo. Y bueno, ya vamos a hacer una cosa. Voy a renunciar a la gobernación. Voy a hacer una conferencia de prensa, voy a decir por qué me voy. Y en tercer lugar, termino de hablar con vos. Voy a cruzar la calle a ver si hablo con el presidente. Y esto les cuento rápidamente para no exagerar el tiempo. Cruzo, me encuentro con Guillermo Alfonsín, que felicita por la tarea nuestra. Y a Guille le digo, quiero hablar 2 minutos con don Raúl. Él va, me cuenta que estaba con gente del exterior, le pasa el aviso de que yo estaba y vino a la Secretaría Privada. En síntesis, hablamos, don Raúl me dice, pero Pocho, qué prudente que hacía usted. Yo en su lugar hubiera pedido el doble. La cuestión es que, mire, don Raúl, yo comprendo la situación, vengo a ajustarme a esto, sin decir de renuncia ni nada por eso. Entonces él me dice, hoy es lunes, la elección fue ayer,
las elecciones fueron ayer, para que usted mañana pueda hacer venir sus funcionarios el día martes. Yo lo voy a convocar para que nos reunamos el miércoles a las 8 de la mañana en el despacho de Carlos Becerra, al doctor Trócoli, a Mario Broderson, y voy a estar yo presente. Ya va a venir mi funcionario, estábamos 4 a 4. Hablamos un largo rato, entonces don Raúl dice, Mario, ¿qué está pasando con Pocho? Entonces Mario le dice, no, presidente, no se preocupe, yo tengo una gran amistad con él, nos reunimos mañana a las 10 y resolvemos esta cuestión. Porque don Raúl le dijo, blanqueó la situación diciéndole, yo en el lugar de Pocho te hubiera pedido el doble. En síntesis, al otro día voy y Mario Broso me dijo que no, le sacó punta al lápiz y no le dio para más. No te preocupes, Marito, salimos a comer juntos hoy, pero yo voy a renunciar y le voy a comunicar de afecto y de respeto al presidente que se ha jugado de esta manera, la decisión que he tomado. Llamo, estaban en Olivos, don Raúl y Guillermo, arreglo, voy a Olivos, donde dice qué pasó Pocho, les comento, lo convoca a Broderson, nos encontramos, me dice, el último favor que pido, era un hombre sumamente respetuoso, y nos trataba a los que éramos de su partido de la misma manera que a aquellos que no eran. La cuestión es que 2 minutos me permite que yo hable con Mario mientras se habla con Guillermo. Con una fineza de su parte, si yo me excedo en el tiempo que le solicito y usted se va, yo no me ofendo. Los muchachos fueron al auto. Yo, 2 minutos en punto, abrió la puerta. Yo ya no me senté, quedamos parados los tres. Don Raúl le dijo, Mario, se terminó este tema. Y ahí nomás accedieron. Mario dijo que yo tenía razón, nos dimos un abrazo. Don Raúl dijo que iba a bendecir ese acuerdo. Entonces, yo a un presidente que se portó de esa manera no podía pedirle nada por escrito, que era lo que algunos de mis funcionarios me solicitaban. En síntesis, para ser más breve, terminó mi gestión y don Raúl me cumplió hasta el último centavo, que no era mucho, pero era lo que habíamos acordado, con la palabra empeñada. Entonces llamé al escribano general de gobierno 11 días antes de irme y la verdad es que quedó en acta. Yo le dije, mire, escribano, usted haga lo que tenga que hacer. Mi pretensión es que quede claro, totalmente claro, el estado en que yo dejo las cuentas públicas. Y se elegó el gobernador que venía, los fondos, yo me fui el 11 de diciembre del 87, para que pague sueldo y aguinaldo a fin de año. Es decir, esa es una parte de lo que quería decirles. Lo que quiero agregar es lo de Arturo Frondizi. Una vez que yo me hice cargo del gobierno, me llama el doctor Frondizi un día, quiere dar una charla sobre Carlos Pellegrini, industrialista. Me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Brillante conferencia, la tengo íntegra, pero el final de esa conferencia creo que es el prototipo de lo que necesitamos en este momento los argentinos para tratar de encauzarnos por el mejor de los caminos en beneficio de nuestros compatriotas. Dijo más o menos esto Arturo. Un hombre proveniente del irigoyenismo, hoy en el Movimiento de Integración y Desarrollo, viene a rendir homenaje a un autonomista, porque cuando están en juego los intereses de la nación, por encima de todo ello,
por sobre todas las cosas, algo así, está el interés de la patria. Y con eso finalizó esa brillante conferencia. Al otro que le prestamos gran importancia a nosotros, nuestra gestión, fue en el tema de tratar de desinstalar la industria, más o menos 12. En Curuzú, la Nera, Tipoití apoyamos bastante, la helandería, llevamos la Quilmes, llevamos Alpargatas, llevamos Tenimbó, llevamos Textil Noreste, y así va. Y fue también un hombre que lamentablemente quebró porque tenía 25 fábricas en el país, 9.000 personas trabajando en sus fábricas, que era GATIC, Sociedad Anónima Don Eduardo Bachillán, que porque el gobierno le quitó prácticamente el apoyo, después de tener 400 millones en Wall Street, quebró, y yo he tratado de apoyarlo siempre, porque fue una persona de bien. Ni siquiera yo le pedía que me presentara carpetas para eximir los ingresos brutos como corresponde, y ni eso hizo. Pero hicimos otra cosa que era importante, porque él tenía Adidas, era representante de Adidas. Entonces planteó la necesidad de que necesitamos, en Corrientes entonces había teléfono magneto, con operadores. Mi pueblo, que a 25 kilómetros de la capital, iba más rápido, iba y venía en auto más rápido que hablando por teléfono. Entonces planteó ese tema. Y ahí mismo vine, hicimos un convenio gobierno nacional, provincia, con Entel, y eliminamos todo ese tipo de teléfono, instalamos en toda la provincia el telediscado nacional e internacional. Y otra cosa que hicimos fue el tema por los cortes permanentes de energía. Hicimos de Salto Grande, Santa Fe, Chaco y nosotros, se llamó Rielnea. Yo me acuerdo que en Puerto Tirol, Chaco, inaugurábamos, nos estábamos quedando, nos faltaban unos pesos para poder cancelarlo, y don Raúl Alfonsín tuvo el gesto de mandarlo a Interior La Peña para que termináramos eso y terminaran los cortes de luz. Y muchas otras cosas. Yo terminé mi gobierno, y el gobierno provincial, digo, fui electo diputado nacional, renuncié a la Diputación Nacional y vine al Senado, donde estuve 14 años. Presenté 3.000 proyectos, fui vicepresidente segundo 2 veces. Me fui el 2001, desde entonces no ocupo ningún cargo público. Me dedicaba a construir el partido en algunos distritos, tenemos 8 distritos ya. Y la idea es probable que me presente a las PASO el 12 de septiembre en mi provincia para ser por lo menos precandidato a senador nacional. Creo que cuando nos equivocamos, algunos decimos el gobierno, y creen alguna gente que solamente el gobierno es el poder ejecutivo, hay que tener en cuenta que son los 3. Y ese desafío del Parlamento creo que es indispensable, que uno presente proyectos, estudie los temas y sobre todo no pase a calentar bancas y acomodarse con algunos votos que por ahí le piden. Yo creo que tenemos una línea de conducta insobornable. Y les digo más, creo que me voy a presentar para las PASO. Si llego a volver al Senado,
Creo que tiene un plan importante para llevar adelante. Además, tengo que decir que formé parte del Consejo de la Magistratura cuando era de 20 miembros y presidía al presidente de la Corte. Creo que lo de hoy es una barbaridad como está el Consejo por la cantidad de número de miembros que tiene. Yo incluso considero que a lo mejor antes de que hubieran tantos funcionarios, sea preferible que cada organismo envíe su representante. Y lo otro que yo considero importante por el tema de la tarea política, la organización de los comicios, etcétera, es que no sean los ministerios del Interior al que le toque en consecuencia actuar, sino que sea la justicia electoral, la Cámara Electoral fundamental. Y también fui constituyente en el 94, yo me opuse a la habilitación de la reforma. Yo decía en aquel momento que era más importante, que lo importante no era, la culpa de nuestros errores no la tenía la Constitución, que la teníamos nosotros los políticos. Porque tenemos que hacer el examen de conciencia, el análisis de nuestras actuaciones. Les dije que a mí me tocó, mi primer elección interna fue por la juventud de la capital de mi provincia cuando tenía 18 años. Después la diputación provincial a los 24 y presidente de Cámara. Lo que quiero decir es que lo que nos falta, a mi criterio, es un problema de sinceramiento, de honestidad, de ser serios, de ser responsables, no de rodearse de amigos que le van a dorar la píldora, como se dice vulgarmente, sino aquellos que le van a decir la verdad y le van a hacer notar los errores que cometen. Y es así que yo pienso que lo primero que hay que hacer cuando a uno le corresponde la responsabilidad de asumir funciones públicas es rodearse de gente capaz. Por ejemplo, tener un muy buen equipo que responda y que trabaje a fondo y sobre todo con honestidad y con transparencia. Y yo digo que si nosotros no asumimos esto, si pensamos en el amigo que le va a hacer el favor, o pensamos en aquellos que quieren actuar divido a los políticos en dos partes. El político que lo único que pretende ganar una elección a cualquier precio, a costa de cualquier cosa, y que pretende enriquecerse, y con el hombre Estado. El otro, el primero, también se preocupa por el cortoplacismo, y yo creo que el hombre Estado, el estadista, piensa en el mediano y largo plazo, que cuando toma una decisión sabe la consecuencia que va a producir y que piensa en las futuras generaciones y no solamente en los que están hoy y a lo mejor no están mañana. El otro día en un programa de mi programa de televisión, yo tengo un programa que se llama Corrientes de Pensamiento, donde tienen cabida todos los sectores. Ha habido hombre del Partido Obrero, como el ultra o algún ultraliberal, de todas las creencias, de todos los pensamientos. Y me acuerdo que en eso llevo 19 años en eso. Reconozco que he aprendido mucho de invitados que he tenido, de gente que hacen que uno también tenga que leer, estudiar y prepararse. Y creo que esta es la mejor, o es
es el mejor aporte que podemos dar por nuestro país. Y sobre todo tener un plan de acción al cual nos ajustemos siempre y cuando beneficie a los 45 millones de argentinos. Porque acá nos olvidamos, y en eso le pido a la sociedad que se convierta en protagonismo, al ciudadano, el derecho del ciudadano, de reclamarle a aquellos que en la campaña dicen una cosa y al ser electos cambian radicalmente de postura. Algunos me podrán preguntar cómo admira a Frondizi, que escribió Petróleo y Política y después hizo otra cosa, porque se dio cuenta en la realidad que indudablemente no era lo mejor lo que él había escrito. También cometemos errores todos. Y lo otro es eliminar la soberbia, el narcisismo, el famoso dicho ese, no, la culpa no es mía, sino del otro. Y actuar con coraje. No de ser el más bravo, sino con sinceridad, defendiendo los intereses generales, tener el bienestar general y no defender todo aquello que le convenga a cada uno. Tenemos que querernos un poco más, a mi criterio, los argentinos. Yo digo que la obsecuencia perjudica y la discrepancia enriquece. Y pienso también con total convicción que es un momento muy especial el que estamos transitando, por el cual tenemos que reconocer cuando nos equivocamos y tenemos que darle la razón, aunque sea el más duro de los adversarios, si creemos que tiene razón. Yo pienso que el acuerdo, el diálogo, por ejemplo, a mí me expulsaron cuando teníamos los dos sectores de mi partido, hombres que eran 2 generaciones más que yo. Pero al final dialogué con el presidente de ese sector después y fue una de las mejores personas. Me atajaron penales por todos lados y el diálogo fue fructífero del principio hasta el final. Por eso pienso yo que sin ningún lugar a dudas, esta es la difícil tarea que nos... Yo creo que los presupuestos, yo creo que no podemos pretender que tengamos... yo estoy de acuerdo que la pandemia, todo este problema ha complicado más todavía, pero el sinceramiento, la seriedad, el estudio, el análisis y aprender todos los días algo nuevo, creo que es fundamental. Nadie se puede creer el dueño de la verdad. Hay muchas otras cosas que podríamos, pero no quiero cansarlos. Yo estoy a disposición si me quieren formular alguna pregunta y me comprometo que si puedo contestarla, les digo que sí, que las contesto. Y si no sé, le voy a decir no sé, con total sinceridad. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Bien, tenemos varias preguntas. Sí, cuando usted quiera, doctor. Una pregunta que es muy interesante para nosotros es que nos explique el sistema político de Corrientes, ya que Corrientes ha tenido muchos partidos políticos en el gobierno, ha sido 16 veces intervenida, y hay un hecho emblemático que fue el año 1991, la elección de 41. 1991, la elección de 1991. 91, sí. Que fue el momento que fue intervenida la provincia de Corrientes, producto de esa elección que le cuento a los alumnos que están acá, tiene que ver con la última elección que fue por colegio electoral en la provincia de Corrientes y se armó flor de lío.
Así que dos preguntas ahí. Una, que nos explique este pluripartidismo que ha tenido Corrientes, y por otro lado, que nos cuente el momento de la intervención. Con todo gusto. Es cierto, doctor, como usted manifiesta, que Corrientes es la provincia con mayor cantidad de intervención. Fíjese usted que en la etapa del gobierno del doctor Menem, con quien yo con el senador Menem siempre mantuve una muy buena relación, con el doctor Carlos Menem, honores juntos, yo tuve mis discrepancias, por ejemplo, en el incremento del número de miembros de la Corte de 5 a 9. Yo sostenía que tenía que permanecer en el número 5. Después vino una especie de enfrentamiento, hasta con mi hermano hubo una diferencia. Yo discrepé con Carlos Menem, discrepé con Cavallo, por ejemplo, duramente. Y tuvimos la intervención de Durañona Iberia primero, de Claudia Bello después, y el senador Menem, que fue un hombre prudente en todo esto, resolvimos encontrarnos y me dijo: la gente que lo apoya a mi hermano lo está perjudicando con lo que tenemos, yo creo que hay que buscar otra. El doctor Eduardo Menem, barajamos nombres, Riggi era el ministro del Interior, y entonces surgió de allí el nombre del doctor Ideler Tonelli, que fue un magnífico interventor. Yo no lo conocía al doctor Tonelli, me lo presentó una vez cuando era presidente de la Cámara Contencioso Administrativa, el don Julio Llanarte, fue mi abogado cuando me echaron del partido y ganamos en 5 años el play. Sin el doctor Julio Llanarte no hubiera podido llegar a la gobernación. Bueno, y ahí se decidió que fuera el doctor Ideler Tonelli, por gestiones que hicieron Eduardo Menem, el mismo presidente Menem y Eduardo Bauzá. Entonces yo estaba en las vacaciones en Pinamar, me llama el ministro del Interior y me dice: mire, senador, hemos resuelto reemplazarla a Claudia Bello por el doctor Ideler Tonelli y queremos conocer su opinión para dar a conocer a la prensa. Entonces le dije: ministro, yo a usted no tengo el gusto de conocerlo. Dicen un hombre inteligente, que es un hombre que escribe muy bien, pero yo soy respetuoso de la división de poderes y hoy pertenezco al poder legislativo. No corresponde que yo emita opinión al respecto. Una cuestión de ustedes. Bueno, entonces digo, yo creo que vale la pena, y lo designaron al doctor Tonelli. Bueno, después vino otra, cuando yo seguía en el Senado, el gobierno del doctor de la Rúa, ministro del Interior Freddy Storani, que me llama un día que por una cuestión en el puente Corrientes-Chaco había que volver a intervenir. Entonces me plantea el tema de que si yo podía consultarlo al doctor Tonelli, se aceptaría volver a ser interventor. Yo lo llamo a La Plata y él me dice que sí. Entonces él después lo llama el ministro, que es lo que correspondía, también le dice que sí. Pero la señora se opuso porque hubo un problemita con un nieto o algo así. Entonces dijo que no,
en horas de la tarde. Y ahí lo designan a don Ramón Mestre, que fuera gobernador de Córdoba, lo designan interventor. Yo con Fernando de la Rúa había compartido Senado, teníamos una buena relación. Yo un día le digo, mirá, Fernando, yo creo que don Ramón, no digo que sea una mala persona, pero es muy duro con la gente. Creo que vos podés poner un nombre de tu partido, pero que tenga cintura política. Y bueno, entonces él mencionó a otra persona, yo le dije, ¿qué a vos te parece? Yo lo sugerí al doctor Joffre, pero parece que no funcionó. La síntesis de esto termina de esta manera. Al poco tiempo, el doctor Ramón Mestre, ministro del Interior. Cavallo, ministro de Economía. Y un ingeniero Bastos, ministro de Obras y Servicios Públicos. Yo había tenido algunos encontronazos con Bastos por una concesión que me parecía irrisoria, que se hacía de la represa del Yacyretá. De todas maneras, yo recuerdo que Fernando ahí estaba un poco irresoluto en algunas cosas, a pesar de que era un hombre inteligente y se había preparado para eso. Un día lo fui a ver y le dije, Fernando, si vos no te jugás como te tenés que jugar, te puede significar un problema complicado y al país también. Bueno, después ocurrió lo que ustedes conocen, lo que sabemos todos. El pobre Fernando fue amigo mío y compartimos Senado. Bueno, y Corrientes hoy tiene su constitución, tiene su elección por el voto popular de todas las, tanto el gobernador. Bueno, por estas intervenciones, doctor, eso me quisiera decir, son dos provincias las que han quedado atrasadas, adelantadas, como quiera llamárselo. Corrientes ahora elige gobernador y vice el 29 de agosto. Gobernador y vice, diputados provinciales y senadores. Y las pasos son el 12 de junio, el 12 de septiembre, y las elecciones son en octubre, creo. Hoy el Senado trataba el tema, me parece. Creo que lo confirmó lo de diputados. Y entonces se van a llevar a cabo las PASO el 12 de septiembre, así que veremos qué pasa con eso. Y el otro tema es que ahora se renueva el gobernador cada 4 años con el voto popular. Puede haber segunda vuelta, si no se alcanza el número correspondiente. Y va como candidato a la reelección el doctor Gustavo Valdés, que es un hombre que ha sido diputado nacional, ministro, tiene buena imagen, incluso le digo que le han dado muy bien los números en las encuestas que se han llevado a cabo y pueden ser reelectos por una vez. Después ya no. Yo me acuerdo lo que le pasó una vez a un gran persona para mí. Fuimos gobernadores juntos con el doctor Angelos, que insistió por la tercera reelección y él mismo después se sintió como deprimido, diremos, porque se dio cuenta que había cometido un error. A veces los excesos son malos y a veces el quedarse cortos también perjudica. Pues yo creo que hay que tratar de evaluar, analizar y escuchar sobre todo y leer lo suficiente para poder decir
verdaderamente lo que uno realmente quiere, piensa y sostiene que le hace un beneficio a la sociedad. ¿Nos puede contar? Santiago del Estero y Corrientes son las dos provincias que bueno, Santiago ya eligió los senadores, la presidenta provisional del Senado es la senadora por Santiago del Estero. ¿Nos puede contar con un poco de detalle la elección esa crucial del año 1991, en donde se eligió por colegio electoral? Y quizás fue uno de los antecedentes que en la reforma de la Constitución se haya sacado el colegio electoral. Que se eligió por colegio electoral y... Si nos puede contar la anécdota, digamos, con profundidad de la elección del año 1991. Usted dice el convencional Bruso. De el colegio electoral que ganó el Partido Autonomista y después el peronismo y el radicalismo hicieron una alianza, y ahí después de eso vino la intervención. El asunto es así, doctor, mejor dicho. Un empate en electores, pero de acuerdo a la Constitución, en realidad que si había empate en electores, el triunfador era el que tenía más votos en la primaria. Bueno, después ahí hubo que votar 3 veces al final. Y en la tercera elección recién se eligió el gobernador y vice. Y le digo más, en un momento dado hubo negociaciones por las cuales había que hacer un candidato radical para que se resuelva el tema de una vez. Y el hombre de mayor confianza del candidato, el que iba a ser el gobernador, un día desapareció y nunca más se supo hasta hoy de él. Hubieron otros motivos por los cuales, evidentemente, no cumplió con el hombre al cual él respondía hasta ese momento. El primer candidato a Constitución. Y después se interrumpieron gobiernos en medio de algunos meses, hubo una crisis, volvió esto y volvió lo otro, hasta que se recompuso. Con Mestre fue electo el doctor Colombi, que lleva en estos 20 años menos 3 veces fue gobernador en forma ininterrumpida. Y una vez su primo, Arturo Colombi. Y el primer mandato del doctor Valdés, que termina ahora, y para el cual él ya ha sido el nuevo candidato para la próxima. Es decir, que lo que ocurre en definitiva es, creo que Corrientes hoy está como debe ser, diremos, elige sus funcionarios a través del voto popular, los legisladores también, los partidos políticos de la misma manera, pero también quiero decir lo siguiente, o si no, no sería serio mi planteo. Los partidos políticos, que fue positivo que en el 94 sería rango constitucional, con eso presumíamos, nosotros sacamos sobre 9, 5 convencionales constitucionales. Yo planteé entonces un amparo ante el juez Garzón Funes, pero después la Corte de 9 dejó sin efecto. Lo que yo planteaba era que se dividieran los 13 puntos del Pacto de Olivos, con lo cual yo no coincidía. Y el fallo del juez lo defendió
eso me dio tranquilidad espiritual. Y está, creo, en las distintas facultades, a lo mejor ustedes los tienen en caso Romero Ferri, el doctor Fay, don Carlos Fay. Él estuvo de acuerdo con nosotros, los otros 8 en contra. Pero quiero decirle que hoy creo que las normas estatutarias, constitucionales, etcétera, se ajustan a la realidad y se ajustan a lo de la provincia. Espero que retomemos el camino que nos lleve a un futuro mejor, que el gobernador actual ha tenido una muy buena actuación porque en las mediciones, por ejemplo, ocupa un lugar preponderante y amplio. Todavía no se designó el candidato a vicegobernador o candidata a vicegobernadora. Y después faltan los legisladores nacionales, que son diputados, 3 diputados nacionales, Corrientes tiene 7 en total. Pero esta vez elige 3, porque la elección anterior eligió 4. Y lo que sí se eligen son los 3 senadores nacionales, hombre y mujer, como corresponde. Ahí, doctor, hay un alumno que pregunta, ¿cuál fue el motivo que lo acercó a la política? Un alumno le pregunta, ¿cuál fue el motivo que lo acercó a la política? Un alumno pregunta y yo le contesto lo siguiente. Empecé muy joven. Empecé a los 14. Mi padre era político, pero esto no quiere decir... Yo me acerqué siempre mucho a ver, me interesó siempre. Sí. No sé si se escucha, doctor. Perfecto, se escucha. Se escucha perfecto. Bueno, y a los 18 años gané mi primera elección en la capital de mi provincia a un hombre que fue hijo de un gobernador del año 39, de apellido Torrent. Fueron 2 listas, una que se llamaba Juan Ramón Vidal, que la presidía este muchacho Torrent, y la mía, de un presidente de mi partido, Elías Zavala. Ganamos 408 a 118. Y ahí comenzó la tarea. A los 22 fui elector a gobernador y a los 24 diputado provincial. Pero allí no por mi partido, sino en una conjunción del Movimiento de Integración y Desarrollo, del Partido Demócrata Progresista y el partido que había fundado mi padre cuando lo expulsaron de la Unión. Al año siguiente, toda la Cámara votó la presidencia, que duró poco tiempo, que vino el golpe con Arturo Illia. Ustedes recordarán, doctor, y le digo también al alumno, que entonces la política se puso en un freezer, porque la época de Onganía prácticamente no había actividad política. Y yo comencé a recorrer la provincia, tenía un amigo allá, otro amigo más allá, y bueno, y al final constituimos un movimiento que se llamó de Unidad y Renovación contra el partido tradicional, del cual fui expulsado, y como le decía hoy, gracias al gran aporte que hizo don Julio Llanarte, a mí volví a mi partido y llegué a la gobernación en el... Pero siempre me sigue gustando, y ahora que a lo mejor me tuve que haber dejado de gustar con algunas cosas que pasan, pero creo que cuando las cosas no salen bien es cuando más fuerza hay que ponerle para que salgan bien. Y pienso seguir, como dije un día, que la revista parlamentaria en el Senado me dio una distinción
por los 3.000 proyectos presentados, por algunas actitudes que tuve, he prometido luchar hasta el último día, si Dios me ayuda y tengo suerte. Doctor, ese momento, 10 de diciembre de 1983, usted entrando a la casa, 10 de diciembre de 1983, usted entrando a la Casa de Gobierno de Corrientes, después de una dictadura terrible, también en Corrientes hubo 9 centros de detención. Cuéntenos ese momento, ¿con qué se encontró? ¿Con qué Corrientes se encontró? ¿Cómo empezó a organizar el Estado de la nada? Muy buena la pregunta, porque allí el último interventor fue el general Pizza. Fuimos a la elección, ganamos, como le dije hoy por las cifras que di, y yo dije acá, momento de empezar de cero. Hubo que designar los jueces, hubo que buscar la mejor gente para integrar el gobierno. Y yo me manejé en el aspecto judicial, por ejemplo, hablando con todos los colegios de abogados, recorriendo y hablando y preguntando y bien. Bueno, y le voy a contar una anécdota para que usted vea cuál fue mi espíritu en eso. Yo cometí muchos errores, le aclaro, pero en este caso creo que soy un convencido de que cuando le pasan la mano por la espalda, le dicen qué bien que estás, qué sé yo, usted tiene que pensar 2 veces. Hay un juez que era magnífico juez, honesto, serio, amigo mío, un artículo en el diario que firmaba un señor. Yo no tenía ya nada que ver con el diario, porque yo cuando asumí la gobernación me aparté del diario Litoral. Parece que él pensó que yo autoricé que firmara a un señor, a él no le tenía mucha simpatía. El doctor Castelo, que falleció reciente, me deja de saludar. Entonces los que estaban cerca mío me dicen, pero ¿cómo? Ahora que hay que hacer los ascensos, vos proponés hacerlo camarista. Si no te saluda, y a mí no me interesa que me salude o no me salude, pero es un gran juez y un honesto, y yo lo voy a ascender a camarista. Mandé el emisario, vino otro Castelo, me dice, pero no puedo creer tu actitud. Yo no tengo la culpa. A mí lo que me interesa es que la justicia de mi provincia ande bien, no que vos me salude o no me salude. Entonces, quedó, asumió como camarista, y hasta los fines de sus días que falleció seguía siendo camarista. Yo creo que ese tiene que ser el espíritu que prime entre los que participamos en la vida pública, porque yo digo una cosa, a uno no le tiene que interesar lo que pase con uno. Es lo mismo que en la legislatura, sí, estábamos mucho más enteros los políticos, me criticaban bastante, y yo me encuentro con ellos y dice, la verdad es que nunca nadie nos quitó la posibilidad de decir lo que tuviéramos ganas de decir o pensáramos. Pues yo creo que esa es la democracia, eso es lo que tiene que hacer quien tiene la responsabilidad de asumir funciones públicas y la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia. Que yo digo siempre, creo que es lo máximo a que pueda aspirar un correntino o provincia de Buenos Aires, bonaerense. Y le digo más, doctor, le digo también a los alumnos. Yo lo único que decía en mi primer mensaje era que había que actuar con decisión y coraje.
y vi una serie de cuestiones que iba a llevar, y el final decía, en la última, el último párrafo me acuerdo más o menos, que el gobierno era del pueblo, de todo el pueblo. Que para mí los odios, los rencores, los enfrentamientos quedaban a mis espaldas. Y lo único que prometí, además de los planes que teníamos previstos, era el de trabajar. Yo iba a las 6 de la mañana, llamaba al ministro, hacíamos reuniones de gabinete, que era entonces trabajar, y que lo único que pretendía era al fin de mi mandato tener el respeto de mis conciudadanos a los que deseaba servir. Pero no un respeto por arte de macho, sino por la actitud que uno había asumido, que fue de total libertad, libertad de prensa, libertad de expresión, escuchar las críticas con todo respeto, no contestar generalmente. Y otro dato, había un diputado demócrata cristiano, fue compañero mío de facultad, y me insistía mucho con la caña de azúcar, y esa mañana me había criticado bastante. Entonces uno de la gente que trabajaba ahí cerca mío me dice, no, Pocho, no salga porque ahí Silveira salió de la legislatura, va a pasar por acá, llama un incidente. Le decían Pocho también. No, lo veo y le digo, ¿y cómo anda la caña de azúcar? Nos dimos un abrazo, no pasó absolutamente nada. Porque cada uno tiene derecho a pensar como quiere y como piensa realmente, y decir la verdad. Decir cómo son las cosas. Yo creo que nuestra actividad en la vida pública tiene que ser coherente y transparente. Yo pienso que además tiene que ser una relación en la cual respetemos a cada uno lo que nos quieran decir. Me acuerdo que había, ya no tenía ni jerarquía de diario, una persona que sacó si se le puede llamar, un diarito, llamar independiente, que siempre, ¿verdad? Y un día me pide audiencia y yo se la doy, como se la dimos a todos. Y entonces me da explicaciones. Se llamaba Rodríguez Moreira. Y nada, Baltasar le digo, oh, no tenés necesidad de gastar. Si tu pretensión, yo a mí me puedo decir que soy el peor gobierno de la historia, todo lo que vos quieras. Yo no te voy a decir absolutamente. Si tocamos el aspecto moral, ahí yo me defenderé como. Pero no te preocupes que cualquiera sea tu actitud, va a seguir contando con el auspicio que tenés hasta ahora de Lotería. Es decir, yo no quiero entrar en esa pelea de que porque fulano no habla bien de Mengano, le corto la posibilidad de sacar un medio de prensa que siempre es importante. Yo en el Senado fui 10 años presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y contaba con algunos pesos pesados ahí como vocales, como don Chacho Víter, que era una gran persona, como don Conrado Storani, que era una gran persona, Mario Lozada también. Y bueno, y estuvimos ahí, sacamos dos cosas. Me parece que se cortó ahí. No, no se cortó, doctor. Le digo, doctor, dos proyectos míos que después se incorporaron a la Constitución. Uno, que el periodista no
no tuviera la obligación de dar a conocer la fuente de su información. Y en segundo lugar, eliminamos la figura del desacato del Código Penal. Y eso se aprobó por unanimidad en el Senado, que para mí fue una gran satisfacción. Está el profesor Sebastián Zancari, que va a ser la última pregunta y ya lo dejamos. Pero encantado, como quiera. Sí, sí. ¿Cómo le va, Ya vamos 1 hora y media. Sí. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Llegué tarde. Lo vi antes. Estaba en otra clase, así que ni bien pude me uní. Quería hacerle una última pregunta, más bien general. ¿Qué es ser argentino para usted? Perdón, doctor, no lo escuché bien. ¿Y qué significa Muy para usted aparejero, a ver. ser argentino? La argentinidad, ¿qué significa para usted ser argentino? ¿Ser argentino? Mire, creo que una cosa es ser simplemente argentino, que porque nacimos acá, y ser un buen argentino de cumplir las normas vigentes, trabajar por nuestros compatriotas, por nuestros prójimos, por los seres humanos, y cumplir de la mejor manera posible. Por supuesto que cometeremos errores, pero no con el espíritu de cometerlos, sino porque somos seres humanos. Trabajar intensamente y buscar lo mejor que podamos para el bienestar de nuestros hermanos argentinos. No es verdad que quiere ser república independiente, Corrientes, ¿no? Pero la hacemos Argentina mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Estoy a todos. sus órdenes. Muchísimas Estoy gracias. a las órdenes de todos ustedes. Gracias y cuando por su quieran generosidad. un día charlamos personalmente, con gusto. Bien. Gracias por su generosidad. La semana que viene tenemos al doctor Oscar Moscariello, que es el secretario general. Oscar Moscariello, que es el secretario general del Partido Hombre Demócrata. de la democracia progresista. Exactamente, exactamente. Embajador en Portugal fue, ¿no? Fue embajador en Portugal, exactamente. El otro miércoles tenemos Usted sabe que yo el lunes me vuelvo a mi provincia, porque, o si no voy a perder las pasos, seguro. Y yo soy de San Lorenzo, así que voy a tratar de renovar los jugadores. Tenemos así que gracias a todos los que participan. Ahí está el amigo, mi amigo Javier. Sí, sí, Javier anda por ahí. Un abrazo para ustedes, mi agradecimiento por esta oportunidad que me han brindado. Estoy a las órdenes y cualquier cosa nos vemos y hablamos. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el miércoles y tenemos una agendita del miércoles que viene a Oscar Moscariello, que como bien lo conoce el doctor, es el secretario general del Partido Demócrata Progresista y fue embajador en Portugal. Luego vamos a tener a Martín Tetaz, que es economista. Así que bueno. ¿A quién? Martín Tetaz, que es un economista de la Radio Mitre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aplausos para... Ahí está mi amigo. Muchas gracias. Gracias, Pocho. Gracias por todo. Muchas